Sí, claro. Pero por favor le dice a los compañeros que nos sentamos y hacemos silencios para que comprueben sus respuestas. Listo, profe, ya. Listo. Entonces, comenzamos. Por favor, hacemos silencio. Voy a mostrarle la solución. Este es un problema donde se deposita cierto capital. El capital, a medida que pasa el tiempo, dependiendo de los periodos, está dada por la siguiente expresión. Profe, Sí, ponga al otro lado la diapositiva, por favor. si es posible. No, ¿ustedes tienen idea del problema? ¿Se acuerdan o necesitan escribirlo de nuevo? No, tranquilo, profe, tranquilo, así nos acordamos. Listo. El Sigamos. problema es muy sencillo, se lo leo. Una suma de 1.000 pesos se invierte a una tasa de interés del 12% anual. Entonces, si quiere, escribamos ese datico. Ese valor de 1.000 pesos es lo que usted deposita inicialmente. Entonces, voy a escribir aquí la fórmula que uno utiliza para calcular el capital. Recuerden esa fórmula. Recuerden, P es el monto inicial. En este caso, el monto inicial es de 1.000 pesos. Listo. Tenemos que R es 12%. Ahora, este R, ¿cómo lo tengo que escribir en la fórmula? Como 12. Cuando yo reemplace ese R en la fórmula, ¿cómo lo reemplazo? Como 12. Recuerden que este R, 0,12. 0,12, este 0,12. R, que es el interés, se reemplaza por 0.12. Listo. Entonces, en este caso, te están pidiendo a los 3 años cuál es el capital. Si se calcula el interés anualmente, mensualmente y semestralmente. Entonces, vamos con la primera, que es anualmente. Anualmente, entonces tendríamos que el capital sería P, que vale 1.000, por 1 más R, que es 0.12, sobre N. ¿Cuántos periodos hay? 1 anual, 1. Hay, ojo, en este caso, como es anual, ¿cierto? Entonces hay un periodo. Y acá tenemos entonces N por T, el periodo, que es 1 por, en este caso, el tiempo, ¿cuánto es? 3 años. 3 años, profe. Por, Sí, señor. por 3. Listo, o sea que este cálculo sería el capital si la tasa se calcula anualmente. Por lo tanto, la respuesta sería lo siguiente. Ustedes lo pueden dejar indicado, pero si hacemos ese cálculo,
usando la calculadora les quedaría 1404.9. En este caso las unidades son pesos. Listo, no hay ningún problema si no me escribes la respuesta. Lo importante es que el cálculo esté bien. Profe, ¿y si uno se le olvidó ponerle pesos? No, ese de pesos no tiene pues importancia significativa. Es tener cuidado, siempre tener cuidado de qué le están hablando, en este caso de pesos. Listo, vamos con la segunda parte, que es semestralmente. Entonces, en este caso la fórmula es la misma, pero lo que varía es el monto. Profe, si anualmente lo hubiera aproximado 1405, No hay ningún pues problema. No, o sea, eso de redondear, eso se usa bastante, y a veces se escoge si el decimal que sigue es mayor que 5, o sea, está entre 5 y 9, se redondea al número mayor, y si no, pues se deja tal cual. Entonces, en este caso sería 1 más, la tasa no cambia, punto 12 sobre el número de periodos. En este caso, si me dicen semestralmente, es calcular cuántos periodos hay en un año, que serían 2. Y el exponente sería entonces el tiempo, que es 3, y n en este caso, que es 2. 2 por 3. Esto era suficiente. Fíjate que esto no tiene ninguna complicación. Este tema ya lo habíamos visto. Se llama interés compuesto. Listo. Y por último, no hay necesidad de hacer el cálculo de este C, pero si quieren tener ese dato, 1418.5. Y por último, si el interés se calcula mensualmente, los cálculos son similares, simplemente tengo en cuenta de reemplazar el valor de n correspondiente, que en este caso es, si el interés es mensual, ¿cuántos periodos hay en un año? Sería 12. Entonces, la fórmula siempre es el número de periodos por el tiempo, que sería 12 por 3. Y ese cálculo se hace con la calculadora y les da 1430.7. Listo, muchachos, ¿no hay alguna pregunta al respecto con la solución? ¿Estaba muy difícil, o fue que no estudiaron, o en realidad todos hicieron la solución sin ningún problema? Pero bien. Estaba muy fácil, trabajable no, trabajable. Este era súper fácil. Trabajable en el sentido de fácil, profe. Bueno, está muy bien. Entonces comenzamos con la clase. ¿O alguna otra pregunta? Necesitan mirar nuevamente el enunciado si de pronto no alcanzaron un momento para comenzar con la clase.
Muchachos, tengan cuidado con la asistencia. La asistencia no es obligatoria, pero lo que se enseña en clase lo tienen que consultar. La idea de la clase es ilustrar los contenidos, que ustedes tengan la oportunidad de hacer las preguntas que les surja en cuanto al contenido. Entonces vamos a comenzar la clase. La clase de hoy es bastante interesante, es sencilla y se utiliza bastante. Esta teoría que vamos a ver hoy, que es la parte ya de trigonometría, se usa muchísimo y en realidad no es complicada. Entonces comenzamos con la sesión 15. La idea de hoy es estudiar la trigonometría del triángulo rectángulo y, si nos da tiempo, resolución de triángulos. Entonces los objetivos, lo que buscamos con la clase de hoy es definir las funciones trigonométricas, que ya muchos la han visto en el colegio, y vamos a definir el concepto de ángulo y las diferentes formas de medir ángulos. Bueno, entonces el primer tema de la clase de hoy es saber cuándo un triángulo es rectángulo. La definición es: un triángulo se llama rectángulo si uno de sus ángulos mide 90 grados. O sea, un triángulo es rectángulo si al menos tiene un ángulo que mida 90 grados. Ahora la pregunta es: ¿será que pueden haber varios ángulos de 90 grados? No, profe. Pero dentro de un triángulo no. ¿Cuál es la razón? De nuevo. De un triángulo. En un triángulo de la suma de ángulos sí. ¿Te acuerdas que tengo dos de cabeza? La suma de los ángulos interiores debe dar 180. Muy bien. Mira aquí, mira la calculadora. Muchachos, por favor, hacemos silencio, que se escucha mucho el ruido. Por favor, me encienden los micrófonos, sobre todo en Puerto Berrío, por favor, para mirar. Están haciendo silencio. Están apagados. Listo, muchachos. Por favor, conservemos el silencio. Si hay alguna pregunta, compañero de adelante, entonces me colabora informándome. Primer concepto, muy sencillo. Triángulo rectángulo si tiene un ángulo que mide 90 grados, pero como no puede tener más de dos ángulos que mida 90 grados, entonces definición que tenga un ángulo que mida 90 grados. La razón es que cuando usted suma los ángulos interiores, que ya le voy a indicar eso en un dibujo, cuáles son los ángulos interiores, la suma de esos tres ángulos debe dar 180. Puedo cambiar ya al presentador, listo. La cuestión es muy sencilla. En cualquier triángulo, sea rectángulo o no lo sea, cualquier triángulo, si usted mide estos ángulos, que los voy a denotar como alfa, beta y teta, la suma de estos ángulos siempre miden 180. Esa suma siempre da 180, independiente si es un triángulo rectángulo o no. Ahora, rectángulo significa que hay uno que mide 90 grados. Listo, entonces el dibujito es como el que les mostré en la diapositiva. Vamos de nuevo a dibujarlo. Entonces, este es el ángulo que mide 90 grados, que se acostumbra a denotar en forma de como un rectángulo, para denotar ahí que el ángulo mide 90 grados, con un cuadrito, formando un cuadrito en el vértice.
La pregunta es, ¿cuánto tienen que sumar estos dos ángulos? 90 grados. Exacto, 90 grados, puesto que ya hay uno que mide 90, entonces el resto tiene que sumar 90 grados. Entonces voy a llamar este ángulo alfa, voy a llamar este lado B, este lado A y este lado C. Hasta el momento no hay ningún problema. Ahora vamos a definir las funciones trigonométricas para el triángulo, y tengan cuidado, solo se define si el triángulo es rectángulo. Esa es una regla de oro. Si el triángulo es rectángulo, usted puede hablar de las funciones trigonométricas asociadas a ese triángulo. Entonces vamos a comenzar con las funciones trigonométricas para este triángulo. Entonces, esas funciones ya muchos las conocen. Para algunos va a ser un repaso, para otros puede que sea contenido nuevo. Entonces vamos a mirarlas con cuidado. En realidad son 3 funciones trigonométricas. Las otras 3 son las trigonométricas inversas. Entonces vamos a comenzar con el repaso. Tenemos la función seno de alfa, que se denota como sen alfa. ¿Recuerdan la definición de seno de alfa? Alguien que ya lo haya visto y me recuerde esa definición. Seno de alfa es hacer por hipotenusa. O sea, Exacto. Eso sería A sobre C. A sobre C. Listo. En algunos libros se escribe, en vez de sen, se escribe sin, porque en inglés comienza con sin la palabra seno. De pronto en algunos libros, sobre todo en internet, se encuentra bastante la palabra sin en vez de seno. Listo, el seno de alfa, que se denota como sen, simplemente sen para denotar esa función. Entonces el seno de alfa es simplemente el cociente de A sobre C. Vamos con coseno de alfa. El coseno de alfa Ya sobre hipotenusa. es cateto, en este caso es B sobre C. Están usando varios términos, voy a aclararlos acá. Cuando hablamos de catetos, tenemos dos términos, catetos y el término hipotenusa. Entonces, simplemente hipotenusa se refiere al lado más largo del triángulo. Listo, en este caso el lado más largo es el que llamamos C, que lo llamamos entonces hipotenusa, y los otros dos lados se conocen como catetos. Listo, entonces no hay duda, en un triángulo con solo verlo el lado más largo es la hipotenusa y los otros dos se llaman catetos. Bueno, entonces escuché de algunos que me decían que el coseno de alfa era cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, ¿cuál es el lado adyacente a alfa? En otras palabras, podemos usar el sinónimo que está debajo. Adyacente, entendámoslo como debajo. ¿Cuál es el cateto debajo de alfa? Sería B, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que es C. Entonces sería cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Listo? Y la otra que nos falta para la colección de las básicas sería A sobre B. Tangente, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto adyacente. Sobre el cateto adyacente. Una nota: el tangente de alfa también se puede definir como el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Entonces se me pregunta, ¿cómo así? O sea que tenemos dos definiciones. La respuesta es no.
son la misma definición. ¿Por qué? Porque cuando usted hace seno de alfa, que es A sobre C, y el coseno de alfa, que es B sobre C, y al hacer eso que llaman por ahí la ley de la oreja, les tiene que dar Se cancela la C. se cancelan la C, listo. Entonces, estas tres funciones trigonométricas son las básicas, y en este caso están asociadas al triángulo que tiene que ser rectángulo. Ahora, hay un problema, que si usted cambia el vértice, por ejemplo este lo va a llamar beta, si usted cambia el vértice, cambia las funciones, o sea, el seno de beta no va a dar lo mismo que seno de alfa. Entonces, para mirar si quedó claro el concepto, usted con ayuda de lo que acabamos de hacer me va a calcular el seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Profe, ¿Sí? Adelante. el seno de beta es igual a... Sí, esperemos un momento. Jair, que me hables Jair, ¿cierto? ¿Cómo? Jair es el que me está hablando. Sí, señor. Espera un momentico Sí, para darle señor. tiempo a los otros compañeros y enseguida conversamos sobre la respuesta. Aquí les escribo, les complemento. Este sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerden que estos contenidos están en el libro. Lo que buscamos en la clase es dar una ilustración. Entonces, aquí no damos las cosas con mucho detalle, sobre todo para la parte, la definición. Ahí encuentran más comentarios sobre esta función. No, ya no. Es como por cada cuadro. Me traigo el de décimo de año para ahorita. Ya, profe. Podemos continuar, muchachos. Yo creo que ya es suficiente tiempo. Entonces recuerden, la idea para calcular estas funciones trigonométricas es tener clara siempre la definición. El seno de alfa se va a definir, o el seno de cualquier ángulo, como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si yo quiero calcular el seno de beta, tengo que tener en cuenta la definición, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, si el ángulo es beta, ¿cuál es el cateto opuesto? Es B. Es B. Y la hipotenusa nunca cambia, siempre es la misma, independiente del ángulo que yo escoja, que es C. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso el B es cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Es cateto opuesto, pero el ángulo beta. Profe, eso se cumple pues de hipotenusa y eso en triángulos rectángulos. Solo se cumple el Y triángulo los demás rectángulo. tipos de triángulos. Lo que pasa es que si el triángulo no es rectángulo, tú no puedes hablar de hipotenusa. O sea, un triángulo, si no es rectángulo, no tiene hipotenusa, ¿cierto? Por ejemplo, el que yo dibujé al principio, si no es rectángulo, no tiene una hipotenusa, a pesar de que hay un lado más largo, ¿cierto? Hay un lado más largo que podríamos decir que es este, pero a ese no lo vamos a llamar hipotenusa porque no es rectángulo. Ahora, el coseno de beta, ¿cuánto les dio A sobre C. A sobre C? Jair está de acuerdo conmigo y los otros compañeros de Puerto Berrío, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Y tangente de beta sería Es sobre A. sería entonces B sobre A. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien no entiende, por favor me dice y miramos. ¿Por qué tangente de beta es B sobre A? Muy sencillo, porque el cateto opuesto a beta es B y el cateto adyacente es A, ¿cierto? Si quiere, para que quede completo, pongamos aquí cateto opuestos sobre cateto adyacente. Aquí sería cateto adyacente la C de la hipotenusa. ¿Hay alguna inquietud o no? Note algo, si yo hago B sobre C dividido A sobre C, eso me tiene que dar
B sobre A. ¿Listo? ¿Qué me dicen los muchachos de Puerto Berrío? Está bien, ¿cierto? Y los de Caucasia también. Bueno. Listo, muchachos. Vamos con las inversas. Vamos con las inversas. Entonces, de ahora en adelante hay que tener muy claro cuál es la función trigonométrica seno, coseno y tangente. Y vamos a mirar las trigonométricas inversas. Listo, entonces voy a hacerlas en una nueva hoja. Entonces ya sabemos, en este caso, el seno de alfa simplemente es A sobre C. Y mira cómo vamos a llamar a la función trigonométrica, la siguiente función trigonométrica que hace lo contrario del seno, o sea, calcula C sobre A. El seno de alfa es cosecante de alfa, o sea, C sobre A. Que viene a ser, se conoce como la inversa del seno, porque hace como lo contrario. El seno hace A sobre C y el cosecante C sobre A. Entonces cuando yo escriba CSC, estoy diciendo cosecante, ¿cierto? ¿Cómo se llama la inversa del coseno? ¿Recuerdan cómo se llama la inversa del coseno? Secante. La secante. Que en este caso es C sobre B. Mire la diferencia. El secante, que se escribe sec, sería la hipotenusa primero y después el cateto adyacente. Ahora, uno tiende a confundirse, no sabe el cosecante de quién es inversa. Entonces fíjate la relación que hay entre las primeras letras. La inversa del seno es cosecante, que empieza con letra distinta, y la del coseno, la inversa del coseno es secante, que empieza con una letra distinta, empieza con la letra, en este caso, si la del seno, entonces empieza con C, y si la del coseno empieza con S. Listo. Y por último, la tangente de alfa, que es A sobre B. Entonces la inversa se denota cotangente de alfa, que sería B sobre A. Listo. Ahora tenemos que hacer la siguiente aclaración. ¿Qué relación hay entre el seno de alfa y el cosecante de alfa en términos, digamos, de inversas? Que el seno de alfa es 1 sobre cosecante de alfa, o lo que es lo mismo, que la cosecante de alfa sería ¿quién? Profe, repite. El seno de alfa es 1 sobre cosecante de alfa. Enseguida miramos esto si de pronto no es claro. Entonces, cosecante de alfa 1 sobre seno de alfa. Ahora, ¿y a dónde sale eso? Mire la expresión para seno de alfa, es A sobre C, y el cosecante es C sobre A. Entonces note lo siguiente: cuando yo calculo el seno de alfa sería A sobre C. En cambio, cuando yo hago 1 sobre cosecante de alfa sería 1 sobre C sobre A. ¿Cierto? Estoy explicando por qué esto es cierto. Porque se ve borroso, profe. Repíteme, ¿está borroso?
Minimiza tanto la hoja porque se ve borroso, profe. Gracias. Ya me están viendo, ya está bien la imagen. Se entiende por qué el seno de alfa es 1 sobre cosecante de alfa, ¿cierto? Listo, bueno, y lo mismo para el cosecante. También podemos decir que en este espaciocito el coseno de alfa es 1 sobre el secante de alfa y tangente de alfa es 1 sobre cotangente de alfa, y la misma puedo hacer para, si quiero, en vez de poner aquí coseno, en vez de poner coseno, poner secante, entonces sería secante de alfa sería 1 sobre coseno de alfa, y aquí cotangente de alfa sería 1 sobre tangente de alfa. Bueno, muchachos, yo ya creo que con esto fue suficiente para entender la función trigonométrica. Hay que hacer ejercicios, sobre todo para los que lo están viendo por primera vez. Entonces, para mirar si está claro el concepto, les propongo el siguiente ejemplo para que lo resuelvan primero ustedes. Entonces puedo pasar a la... Todavía no, bueno, un momento para que... Por favor, gracias. Claro. Me dicen para continuar con el ejemplo. Listo, muchachos, vamos con el ejemplo. Recuerden que eso está en el libro. No se preocupen si de pronto no alcanzan a copiar esta parte, está en el libro. Simplemente es un resumen yo les traigo para que podamos trabajar en la clase de hoy. Listo, muchachos, ¿qué me dicen en Caucasia? Pasamos, listo. Y en Puerto de Río háganme una señal. Pasamos. Listo, supongo que sí. Sí. Bueno, vamos para el ejemplo. Mira lo que te estoy diciendo. Dado ese triángulo que es rectángulo, se sobreentiende que es rectángulo porque hay un ángulo que mide 90 grados, ese que estoy indicando con ese cuadrito. Entonces calcúleme el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante. Bueno, vamos a preguntarle a los compañeros que están allá, les voy a preguntar a cualquiera. Por favor, escriben, les voy a preguntar.
Relaciones nomás. Las 6 razones. Las razones nomás. Sí, solamente las 6 razones. Ok. Sí. Adelante. Seno de teta. Seno de teta es distintos. Bueno, vamos despacio. El seno de teta, ya que escribieron todos el enunciado, vamos a pasar. Presentado, entonces vamos. Jair me dice, seno de teta es cateto, recuerden, seno es siempre cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto nos dio? Pues 3 quintos. 3 quintos. Bueno, vamos a mover la cámara y le preguntamos. Bueno, ahí está la cámara diciendo quién responde. ¿Cuánto le dio el coseno de teta? La chica. ¿Cuál es su nombre? La chica de rojo. No logro ver bien. Vanessa, ¿cuánto dio el coseno de teta? 4,5. Bueno, recuerden el coseno es cateto adyacente, que es 4 sobre 5. Bueno, vamos a mirar a quién más le preguntamos. Bueno, a ver. Listo. Chico de blanco, nombre. Seguíamos con los de Caucasia. ¿Cuánto ve tangente de teta? ¿Cuál es el nombre? Chico de blanco, lo estoy enfocando para que me diga el tangente. ¿Cuánto le dio tu nombre? Juan Pablo Mazo, profe, me dio 3 cuartos. 3 cuartos. Porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, por favor, muchas gracias. Vamos con los de Caucasia a verificar la respuesta. Por favor, prenden el micrófono. ¿Qué te dio con tangente? Bueno, vamos con la siguiente. Vamos. Listo. Me dicen por favor. Listo. ¿Cuál es la respuesta? Me dice la respuesta el nombre de la chica de negro. Está enfocada. 4 sobre 3, 9. ¿Cuánto? Cotangente. 4 sobre 3. 4 sobre 3. ¿Cuál es tu nombre? Milena. Listo, vamos. Gina, profe. Listo, gracias Gina. Vamos con. Listo, ya. Me dices por favor tu nombre, el de rayas. César, ¿cuánto te dio? Vamos con la secante. 5 cuartos. Secante es cateto. En este caso es la inversa, recuerden. Secante es la inversa del coseno. Entonces sería cateto. Hipotenusa. Cierto, sobre Cateto adyacente. cateto adyacente, que es 4. Y por último, bueno, la chica de rojo quiere hablar. ¿Cuál es su nombre? Natalia, listo. Vamos con cosecante de teta. ¿Cuánto nos dio? 5 tercios. 5 tercios. ¿Cómo es tu nombre? ¿Me recuerdas? Natalia. Listo, Natalia. Muchas gracias. Vamos para el siguiente tema entonces. No hay ninguna pregunta, supongo. Está muy fácil trabajar con estas funciones trigonométricas. Ahora vamos a empezar a hablar sobre ángulos.
Bueno, ahí tengo una definición de lo que es un ángulo. Es una definición donde vamos a tener muy claro lo que significa un ángulo. Lo que dice en la parte del dibujito de arriba es lado terminal y en la parte de abajo es lado inicial. Les voy a hacer el dibujito aquí en mi presentador para que se pueda entender mejor. Si quieren les leo bien. Dice: un ángulo es el conjunto de puntos sobre dos segmentos de recta que tienen en común el punto O. O sea, cuando escribo ese O es el punto O que ustedes están viendo en el dibujo. Profe, eso es alfa. Eso es alfa, sí. Voy a pasar al presentador para que miremos bien ese dibujito. Entonces, cuando se habla de ángulo, cuando usted tiene dos segmentos de recta que tienen en común un punto que llamamos O. Por ejemplo, el dibujito podría ser así. Este es el punto O común a ambas rectas. Entonces, depende de la orientación que usted le dé. Le ayudo. Usted puede medir el ángulo partiendo de acá hasta este lado o partiendo de este lado hacia el otro lado. Entonces, si suponemos que yo me voy con esta orientación, el lado inicial sería el lado donde partí y el otro sería entonces el lado. Profe, Sí. entonces el otro dibujo lo tiene al revés porque es que usted partió del otro lado y le puso lado terminal. Perdón. Sí, está malo, ¿cierto? En realidad este es, muchas gracias, inicial, y este es terminal. Sí, muchas gracias. Estaba mal Estamos de acuerdo. Entonces, lado final y lado inicial. Entonces, lo que mida esto es lo que se conoce como el ángulo, que voy a anotar en este caso como beta. La costumbre es siempre usar letras griegas para denotar estos ángulos. Por ejemplo, otra letra es teta, que ya la mencionamos. Tenemos otra que es muy común, es... ¿qué otra se usa? No recuerdo. Esta se conoce como Phi. Bueno, no sé si ustedes conocen alguna otra. No recuerdo, no tengo a la mano los nombres de otras letras griegas. Pi, ¿Cuál? Rho, Sigma, Alfa. Pi, Rho, Sigma, Sí. Omega, Alfa. Bueno, Sigma. pero Beta. El beta ya lo tiene. No, es como el que se beta ya utiliza. está. Ajá. Omega. Sigma. Yo sé que omega mayúscula es esta, pero no recuerdo la minúscula. No, es una W, como una W. Esta, omega, Sí. exacto. Esta es la que conoce como omega minúscula, esta es omega mayúscula. Está Pi, Lambda, Lambda. Lambda, muy bien. Sigma, que es como una bolita. Sigma. Algo así. ¿Qué será? Delta, que es como un triángulo.
delta, exacto. Sí. Bueno, Esta entonces arro es como la que se utiliza en la integral, más o menos. está rojo. Esa. Es muy bonita. Listo, ya tenemos un conjunto muy grande de letra griega. Esa, digamos, es la costumbre. Usted podría usar otras letras. De hecho, en muchos libros no usan esta notación, pero esto no tiene pues ningún problema. Listo. Entonces, ya sabemos lo que es un ángulo. Ahora les voy a mostrar qué significa un ángulo en posición estándar. Es una cosa bastante sencilla. Bueno, muchachos, vayan escribiendo la definición. Enseguida miramos en un gráfico qué significa un ángulo en posición estándar. Profe, Sí, adelante. eso es lo que se conoce, eso es lo que conocen en vectorial como el vector estándar, ¿no? Bueno, no conozco bien el concepto de vector estándar. Puede ser de pronto cuando uno ubica los vectores sobre el plano, o ¿a qué se refiere? Sí, porque es algo muy relacionado, porque en vectorial es cuando el vector sale del Desde el punto de origen, 0,0. Exacto. Es la misma idea. Es la misma idea, simplemente cuando el dibujito está en el plano. O sea, el vértice del ángulo está en el origen. Les puedo pasar al presentador. Sí, señor. No, profe, gracias. Un momento para que terminen. Listo, entonces aquí tengo dos segmentos de recta, el ángulo entre ellos lo llamo alfa. Entonces, cuando yo ubico el lado inicial, en este caso voy a indicar con una flecha cuál es el lado inicial y cuál es el lado final. Entonces, cuando yo ubico este ángulo, cuando yo ubico ese par de rectas de modo que el punto inicial coincida con el origen, se conoce como un ángulo en posición estándar. O sea, simplemente el lado inicial está sobre el eje X positivo y el lado final puede estar en cualquier parte. Por ejemplo, les voy a mostrar otro caso y voy a medir el ángulo en esta dirección. Si ustedes alcanzan a ver con cuidado en el dibujo, si miran con cuidado, los dos segmentos de recta los estoy ahí resaltando. Entonces, según esa indicación, el lado inicial está sobre el eje X positivo. Recuerden que el eje X positivo es
y la parte del eje X que está a la derecha y el que está a la izquierda es el negativo, y el lado final es este. Hasta ahí estamos de acuerdo. Profe, entonces, ¿ese también es estándar o qué? ¿Cuál? El segundo dibujo. En este, estamos en este. Sí, señor, Sí, el segundo. Sí, el segundo También un- es estándar. Sí, porque la definición solamente dice que el vértice tiene que estar en el origen. El vértice tiene que estar en el origen y hay, no sé si en la definición hay que anexarle su lado inicial, está en el eje X positivo, que fue lo que expliqué, y el lado final pues no tiene ninguna restricción. Profe, y el lado inicial siempre va a partir desde el X. Sí, simplemente si yo tengo algo así, fíjate, el vértice está en el origen, pero este es un ángulo en posición estándar. La respuesta es no, porque el lado inicial no está sobre el eje X positivo. Listo. Bueno, entonces ya sabiendo que es un ángulo en posición estándar, vamos a hablar sobre grados. Entonces el tercer dibujito ustedes lo escriben ahí, no es un ángulo en posición estándar. Profe, ¿y por qué es que...? Porque está en el lado del eje X negativo. ¿Por qué dijo profe? Porque el lado inicial es este que te estoy pintando Está y no está sobre Sí. el eje X No es- positivo. Ya. Bueno, vamos a pasar a la definición de grados. Listo, miremos un dibujito para ilustrar esta definición que estaba en el libro. Simplemente cuando yo parto del eje X
y regreso al eje X positivo, o sea, parto del eje X positivo y regreso al eje X positivo, es decir, el lado inicial y el lado final coinciden. Entonces, en ese caso, se dice que el ángulo mide 360 grados. Entonces, de ahora en adelante, una vuelta completa para nosotros equivale a 360 grados. Listo, hasta ahí no hay ningún problema. Voy a pasar a contarles algo muy importante. Los ángulos tienen dos opciones para medirlos. ¿Recuerdan cuál es una opción? ¿O me pueden decir las dos opciones para medir los ángulos? Profe, hay grado sexagesimal y grado centesimal, ¿no? Sí, Perdón, centesimal, sexagesimal y el radial. O sea, la primera parte es de la familia de los grados, ¿cierto? Grado centesimal, y la otra es Sexagesimal y el otro es en radial. en radianes. O sea, en realidad son dos familias. Entonces, ¿cómo se define grados? Simplemente, o sea, la definición es, uno sabe que 360 grados es una vuelta completa. Entonces, un grado viene a ser a coger toda esa vuelta completa y dividirla en 360 partes. Una partecita de esas es el grado. Sí, adelante, Jair. Compañero pregunta que, por ejemplo, también se han encontrado algunas notaciones en algunos libros que, por ejemplo, pi medios, que es radial, equivale a un cuarto de revolución. ¿Eso qué tipo de notación recibe? ¿Revoluciones? Sí, o sea, pi medios equivale a un cuarto de circunferencia, ¿cierto? Es decir, en este caso parte de X y llega al Y. Entonces, esto está asociado sobre todo a lo que se conoce a movimientos armónicos. Entonces, se entiende como una revolución, como una vuelta. O sea, revoluciones son vueltas. Entonces, pi medios se entiende a veces como ¿cómo que me dijiste? Es un cuarto. Un cuarto de revolución. Cuarto de revolución, sí, simplemente para indicar que pi medios equivale a dar un cuarto de una vuelta completa. Listo, entonces vamos a mirar aquí un conceptico pequeño, y si nos da tiempo miramos cuál es la relación entre grados y radianes. Bueno, vamos a hablar sobre la medida en radianes. Yo le voy a explicar a partir de esta definición qué significa un radián. ¿Qué significa un radián? Y esa definición tiene un dibujito que enseguida se las muestro.
Profe, hay una diapositiva, ¿eso es S o sí? Bueno, vamos a mirar. ¿En qué renglón? O en la parte que está central. Y el vértice de un ángulo, ¿en qué partecita? ¿En el primer renglón? ¿En qué parte? Está... en qué parte me dice la observación? ¿En qué renglón? En el tercer renglón. Le elevo el tercer renglón que subtiende sobre la circunferencia es S, entonces la medida en radianes de alfa está dada por... Yo le voy a explicar eso con un dibujo muy sencillo. Me hacen por favor una seña cuando pueda continuar a explicarles con cuidado. Listo, vamos entonces a mirar en el presentador este dibujo. Lo que yo llamo S es la longitud de el siguiente arco, que se los voy a resaltar. S es la longitud de este arco, alfa es lo que mide este ángulo y R es el radio de la circunferencia. Entonces el ángulo alfa es S sobre R. Listo. Les voy a explicar una cosita importante. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el ángulo correspondiente a un radián? Si yo a ustedes les pregunto qué es, por ejemplo, 360 grados, ustedes me dicen es el ángulo que se obtiene al dar una vuelta completa, ¿cierto? Pero ¿qué es un radián? Fíjate que geométricamente uno no tiene claro qué es eso, ¿cierto? Entonces les voy a explicar, cuando yo digo un radián, exactamente qué ángulo es. Entonces fíjate, yo dibujo una circunferencia cualquiera, por ejemplo, en este caso un radio que yo voy a llamar R. Listo, un radio R que puede medir, según ese dibujo, puede medir 2-3 centímetros, no importa lo que mida. Entonces fíjate lo que voy a hacer. A partir de este punto me voy a mover por toda la circunferencia una longitud de R, o sea, lo mismo que mide el radio. Me voy a medir, me voy a desplazar. O sea que en este caso, ¿cuál es la notación para este S? ¿Cómo se llama este S? Según el dibujito anterior. Perdón, este R, ¿cómo se llama? Acaba de decir la respuesta, se llama S. Entonces usted se desplaza a partir de este punto, lo mismo que mide el radio, y calcula este ángulo. Este ángulo se conoce como un radián. La pregunta es, si yo hago una bola más grande, una bola muy grande, este ángulo alfa va a ser distinto, va a ser el mismo. Constante, profe. Va a ser el mismo. Va a ser siempre constante, y la razón es la siguiente. Fíjate que yo ahí tengo dos triángulos, se los voy a resaltar. El primero es un triángulo chiquitico y el segundo es este triángulo. Les pregunto, ¿qué pasa con el ángulo que estoy resaltando para el triángulo pequeñito? ¿Es el mismo o no para el triángulo grande?
Profe, Es el mismo, ¿cierto? Y es algo que hay que tener en cuenta siempre en ángulos. En los ángulos, en este caso, no importa si usted dibuja los segmentos de recta más grandes, siempre va a dar el ángulo entre esas dos rectas, siempre es el mismo. O sea que yo podría dibujar incluso un triángulo mucho más grande y el ángulo entre este lado y este lado es el mismo. Listo. Entonces, si usted quiere saber, profe, sí, pero el segundo, la segunda circunferencia que usted dibujó, usted dice que hay un radián. aquí Pues en la... Lo que hay desde el punto este ángulo alfa se dice que mide un radián. Esa es la definición de un radián. Un radián es la medida del arco que se obtiene cuando la longitud es igual al radio. Eso es lo que se conoce como un radián. Pero es que un radián... ¿Cómo? Pero ¿cuántos grados tiene un radián? Bueno, vamos a mirar. El dato preciso se calcula con regla de 3 simple. Se sabe que 2pi radianes es igual a 360 grados. Dos pi radianes son 360 grados. Entonces, un radián, ¿a cuántos grados equivale? ¿Yo qué podría usar ahí? regla de 3. Regla de 3, ¿cierto? Entonces, 2 pi radianes equivale a 360 grados. ¿A cuánto? En este caso la incógnita es grados, ¿cierto? Un radián, aquí lo que yo desconozco es a cuánto equivale en grados un radián. Listo, por lo tanto X sería, ¿qué tipo de magnitud es esta? ¿Inversamente proporcional o directamente? Pero esta es directa o inversamente. Directamente proporcional. Directamente proporcional, o sea que X sería igual a ¿qué? Que 60 dividido 2pi. O sea que sería entonces 180 sobre pi. Y esta respuesta, Coloque, use otro marcador más que se vea más profundo, porque eso no lo. sí, No digo nada, profe, gracias. y con este cálculo les digo lo siguiente: cuando uno va a pasar de grados a radianes, uno no necesita saber esa formulita que le están dando ahí en el libro, porque muchas veces a uno se le olvida esa formulita. Entonces simplemente acuérdese que 2 pi radianes equivale a 360 grados, y con eso hace la regla de 3 simple. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. En conclusión, para que de pronto no nos vamos confundidos si no entendimos esta parte: los grados se miden o en radianes o los ángulos se miden en grados o en radianes. Listo. Ya no nos da tiempo para trabajar el siguiente ejemplo, que es un poco largo. Podemos dejar en esta parte, y según estoy viendo, lo más conveniente para el parcial sería no el viernes, sino dejarlo para una clase siguiente.
Bueno, entonces podemos dejar acá. ¿Alguien me puede decir qué fecha tienen ustedes para el segundo parcial? Dentro de 8 días, profe. Bueno, voy a hablar Profe, con yo tengo un Carlos. inconveniente. Sí, por favor le prenden el micrófono. Va a hablar con Carlos. Voy a hablar con Carlos para ver si dejamos el parcial no para el viernes, porque el tema todavía incluye la clase del miércoles, para darles tiempo de que estudien el fin de semana siguiente. La parte de triángulos es muy importante y con 2 dígitas no será suficiente, sobre todo que es de mucha aplicación, entonces bueno, dedicarle más tiempo. Entonces así sería en resumen la clase de hoy. Vimos las funciones trigonométricas, vimos también cómo calcular en un triángulo el seno, el coseno, la tangente, y vimos lo que significa un grado o lo que significa un radián, y más adelante vamos a mirar cómo se puede pasar de grados a radianes y su utilidad. Listo, muchachos, entonces nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que con Carlos continúan el miércoles y conmigo van el viernes. Les voy a dejar para los de Puerto Berrío en la plataforma indicados los horarios de asesoría. Yo les debo uno, entonces posiblemente uno va a ser el lunes y el otro escogeré algún día que sea apropiado para todo. Entonces posiblemente el lunes yo les escribo ahí en el foro los horarios de asesoría. Si hay alguna pregunta, Si va a modificar la fecha, profe, sería, pues me gustaría como, igual yo le estaría escribiendo, porque es que yo el otro viernes tengo que viajar a la ciudad de Medellín. Entonces para yo saber si de pronto, no sé, me robo un espacio de mi trabajo, tengo que ir a una capacitación, un proyecto de ondas. sí. Entonces para ver si lo van a aplazar, pues listo, no habría ningún problema, pero en caso de que se mantenga la fecha firme, entonces para mirar a ver qué puedo hacer. Listo, yo voy a consultar con Carlos y el lunes por la tarde les indico. Hola. Profe, yo tengo una ahorita, profe. Yo quisiera saber, cuáles van a ser los temas del parcial, si nos puede hacer el favor de repetirnos los, profe. Bueno, vaya al libro, yo te lo digo por módulos. ¿Cómo, profe? Por módulos te lo puedo decir, para que mires en el libro. Pero un momento, sacamos el libro, profe. Espera un momentico. Capítulo 5. ¿Hasta el capítulo qué, profe? Hasta el capítulo 9. voy a mirar acá, capítulo 7 hasta el módulo, todo el capítulo 7. ¿Hasta qué módulo? ¿Hasta qué módulo? Hasta el 16. Hasta Hasta el módulo 16. Hasta el módulo 16. no, un poco más.